Aprender es nadar contra corriente. Cuando se deje de hacerlo, solo se puede retroceder. Daremos inicio a la conferencia titulada Aspectos fundamentales a considerar en instalaciones eléctricas en alta tensión, impartida por el ingeniero Bulmaro Sánchez Hernández. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional de la carrera de Ingeniería en Electricidad. Actualmente se desempeña como unidad de verificación, cargo en el cual lleva 23 años. Buenos días y gracias a la invitación a COEO y a la confianza de ustedes. Pues aquí estamos para compartir experiencias en la verificación de instalaciones eléctricas para subestaciones en 230. Empezaremos más o menos qué es lo que tenemos sobre la norma para poder caminar al respecto y estar trabajando profesionalmente. La norma define que la alta tensión son aquellos valores mayores que 600 volts. Entonces, para ella no existe ni la media, ni la alta, ni la extra alta, ni la super alta tensión, ¿no? Entonces, nada más hay baja y alta tensión. Tenemos que trabajar sobre una filosofía, o sea, no podemos meternos directamente a la parte técnica, necesitamos saber qué buscamos, qué queremos, ¿no? Así como aquellos que se quieren acercar al Señor, bueno, pues piensen qué onda, ¿no? Entonces, aquí tenemos que pensar y encontrar cuál es la filosofía de la norma. Y la filosofía de la norma es sencillita. Primero, que las instalaciones eléctricas sean seguras. ¿Sí? ¿Y qué es seguridad? Todos dicen que cumpla la norma. No, espérame tantito, ¿no? O sea, seguridad es que la instalación eléctrica funcione en condiciones normales de operación y en condiciones de falla. Yo con esto voy a medir la seguridad. O sea, yo no voy a permitir que esté una persona, se electrocute y ya le tocaba. ¿Por qué? Porque cayó un rayo y ya le tocaba, ¿no? Entonces, no, eso no es correcto. La norma contempla estrategias de seguridad, tanto en condiciones de falla como en condiciones normales de operación. Eso es seguridad. Y el otro punto que necesitamos buscamos el funcionamiento satisfactorio de los equipos. Las instalaciones eléctricas trabajan para los equipos eléctricos. La instalación eléctrica no es un objetivo en sí. Ya hice mi instalación eléctrica, págamela porque cumple la norma. Permíteme tantito, déjame ver si con lo que me hiciste, mi bomba de drenaje o mi bombeo de aguas negras efectivamente está bombeando a la velocidad que yo quiero, para la cual pedí la instalación eléctrica. Que el nivel de iluminación aquí efectivamente se cumpla. No me interesa que tu instalación eléctrica cumpla la norma. Lo que me interesa es la utilización prevista, tanto de los equipos como de las instalaciones eléctricas. Son tres filosofías: seguridad, funcionamiento satisfactorio y utilización prevista. Si no, señores, no estamos haciendo nada, no estamos aportando valor. Bien, para que la instalación eléctrica los equipos funcionen satisfactoriamente, entonces debemos cumplir los valores de tensión y tolerancia. Encuentro muchos verificadores que no, tu instalación eléctrica no cumple el 210-19. ¿Por qué? Porque dice que la caída de tensión máxima es el 5%. Espérame, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice el debe? Tampoco cumple el 215-1, nota 4, que dice lo mismo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es medir el funcionamiento satisfactorio del equipo en base a sus valores tolerables de tensión, de corriente, de frecuencia y algo más importante que eso, mucho más importante que la corriente, la tensión y la potencia o la capacidad, la temperatura, ¿no? Porque muchas veces va a estar calentando el transformador, pues todavía no llega a su corriente nominal. Pues, espérame, entonces, ¿por qué se está calentando, no? Entonces, más importante que tensión, corriente, watts, VAs y no sé qué tantas cosas más, es la temperatura nominal del equipo. Y cuando perdemos de vista ese concepto,
No sabemos cómo proteger capacitores, porque el 460-25, que es capacitores para alta tensión, dice que los debes de proteger dentro de sus límites de seguridad. Y no dice nada más, ¿no? O sea, que es 135%, 100%, 162%, o sea, no dice nada más. Entonces, cuando la norma les dice a ustedes, recuerda que eres ingeniero, ¿no? ¿Sí? No, yo no te lo digo porque pues estoy tratando con un ingeniero y además yo establezco en mi principio que este no es un manual de diseño para personas no calificadas. Para personas calificadas sí es un manual de diseño. Para personas no calificadas no es un manual de diseño. Ahí sí hay que cumplirlo, ¿no? Otra situación importante que aquí se le fue a la norma, porque este es la NMXJ 364 de ANSE, parte 1. Tenemos que llegar a hacer compatible el equipo con la acometida. ¿Alguien entiende eso? ¿Cómo puedo yo medir la compatibilidad de la potencia del equipo con la capacidad de la acometida? Son dos conceptos diferentes. ¿Qué es potencia y qué es capacidad? Potencia se aplica a equipos y se mide en kilowatts y se mide en caballos de potencia, y métele un factor de potencia y métele una eficiencia. Y la capacidad es la de las fuentes y se mide en kVAs. No hay factor de potencia, no hay pérdidas, no hay nada de eso, nada más hay kVAs. Por eso un transformador siempre lo van a encontrar 112,5 kVAs. O sea, no les dice kilowatts, ¿no? Les dice kVAs. Entonces significa que para un transformador vamos a nominarlo por su capacidad, no por su potencia. ¿Qué es esto? Bueno, esto me dice, todo equipo grande que tengas en tu instalación eléctrica, me tienes que presentar un estudio para saber si su aspecto transitorio no me va a afectar la acometida. Es decir, cuando tengo yo corrientes de arranque, que no me vaya a volar el fusible de la acometida. Un horno, una bomba contra incendio, una máquina grande, la norma me obliga y me dice que tengo que presentar este estudio. Lo que se debe de cumplir es el título 4. Eso lo mandata la norma. El capítulo 5 es herramienta, ¿sí? No es el fin. El capítulo 4 es lo que se debe cumplir. Hablando de alta tensión, la norma actual no tiene principios fundamentales para alta tensión. Ahí nos aterrizó el marciano. No hay guía, no hay brújula. Por lo tanto, sería uno de los aspectos fuertes en esta revisión de la norma, que ya espero que por ahí del PNN, entre al PNN, al Programa Nacional de Normalización, su revisión para actualizarla, y esperemos ahí aportar para que, así como tiene el título 4, que son principios fundamentales de baja tensión, así tenga también principios fundamentales de alta tensión. Y les recomiendo ver la NMXJ 675, parte 1 de ANSE. Esta tiene las instalaciones eléctricas de potencia con tensiones superiores a 1 kV y establece requisitos fundamentales, aislamientos, los requisitos que debe cumplir el equipo, las instalaciones, los sistemas de protección, control y auxiliares, sistemas de puesta a tierra, medidas de seguridad, inspección y prueba. Se los doy con toda franqueza. Si vamos a verificar subestaciones de 69 kV en adelante, quien no conoce esta norma no está haciendo bien su chamba. ¿Sí? No está haciendo bien su chamba. Entonces, si va a verificar subestaciones de 115 kV y nomás se está basando con la NOM 001, no está haciendo bien su trabajo. Las tensiones. En el 110-4 se establecen los requisitos que se deben cumplir las tensiones en instalaciones eléctricas, y el requisito fundamental que establece, y lo establece con todo respeto, aunque venga del NEC, muy mal, porque establece que la tensión nominal de un equipo no debe ser menor a la tensión real del circuito al que está conectado. Es decir, que si yo tengo un equipo de 230 kV, si le aplico 115, cumple. ¿Por qué? Porque no rebasa el valor de la tensión nominal del equipo.
Entonces, mejor me voy al título 4, basado en valores tolerables de tensión. Es decir, yo le tengo que preguntar al fabricante, oye, tu equipo, ¿qué rango tiene? Más o menos 5%, más o menos 10%, más o menos 3%, para que yo pueda diseñar mi instalación eléctrica y el equipo funcione satisfactoriamente. Y me refiere a la NMX J098 de ANSE. Lo único que tengo que aprender de ahí es que yo tengo tensiones de alimentación y tengo tensiones de utilización, nada más. Si yo tengo una tensión en 4160 volts, significa que mi motor es de 4000 volts, y así debe de venir. El equipo eléctrico, como se establece en el título 4 de la norma, se establecen todos los requisitos que debe cumplir el equipo eléctrico para ser instalado. Entre otras cuestiones, contemplar las condiciones ambientales a las cuales se va a instalar. Tendría yo que establecer todos los requisitos que tengo que contemplar de la subestación de CFE para que yo pueda diseñar mi equipo. Por ejemplo, aquí se me establece que en este lugar está a 2.466 metros sobre el nivel del mar. Entonces, todos mis equipos deben tener la capacidad suficiente a esa altitud, porque a mayor altitud, menor aire, y por lo tanto el equipo se calienta más, tiene menos ventilación. Entonces no es lo mismo, por ahí voy por plantas de emergencia y están a 1000 metros sobre el nivel del mar para esa capacidad. Si yo las instalo en la Ciudad de México, 2240 metros sobre el nivel del mar, esa capacidad de esa planta ya no va a ser la que trae en placa, se va a disminuir. Por lo tanto, tendría yo que reconsiderar sus sistemas de protección. Lo mismo pasa con transformadores. Tendría que establecer un diagrama unifilar de la subestación, al cual pues voy a evaluar. Si alguien es observador aquí va a encontrar una no conformidad, ¿no? Esa sería la cometida. ¿Qué no conformidad es? O sea, no está cumpliendo el 924-10, que no tiene un interruptor principal en toda la subestación. Únicamente tenemos interruptores en cada transformador, pero aquí en la cometida no hay, ¿no? El primer requisito a revisar son las distancias de seguridad, fase tierra, fase, y eso me lo establece la tabla 110-31 de la norma. El otro aspecto a revisar son los espacios de seguridad al frente de tableros y en la parte posterior de tableros, y eso me lo establece la 110-34A. Tengo que revisar los niveles de iluminación dentro de los tableros que están en el local de la subestación, y eso me lo establece la 924-5. Por supuesto, hay varios tipos de verificación, como ustedes saben. La primera verificación que se hace es la ocular, la segunda documental y la tercera comprobación. Por supuesto que verificar este requisito no va a ser ni con comprobación ni ocular, sino va a ser documental, porque se supone que la instalación eléctrica no está energizada y yo no puedo ir a medir niveles de iluminación, ¿no? Está como al rato vamos por ahí con la 13. La 13 me pide niveles de iluminación que yo los mida, ¿no? No los puedo medir porque la instalación eléctrica no está energizada. Entonces tendría que yo hacer una verificación documental. En los locales de la subestación, el 924-5 me pide alumbrado de emergencia en cada puerta de salida del local. Me pide tarimas aislantes y me pide los espacios mínimos de seguridad entre fase y fase tierra. El anterior es con respecto a las cercas que rodean la subestación, el 110-31, y este es en las distancias fase. ¿Qué tengo que ver aquí? Algo adicional que la norma no lo contempla, pero me sirve de referencia. Aquí lo que la norma está exigiendo es espacios mínimos de seguridad de las partes vivas, entre fases y tierra. Sin embargo, yo tengo que ver que en los equipos se cumpla el BIL, el nivel básico al impulso, que es algo parecido a la capacidad interruptiva en las protecciones, ¿no? O sea, son condiciones que debe soportar cuando se presenten fallas. En este caso yo tendría que revisar
que estos bill se cumpla. Así para 230 yo tendría que revisar que el equipo tenga 1050 kb de bill. Así, por ejemplo, voy a empezar con el apartarrayos. Véanlo. Aquí no se indica, luego lo vamos a ver. Es un transformador estrella con un delta en el terciario. Tengo unos apartarrayos y el proyectista me propone 192 kb en una de 230. ¿Cómo la ven, ingenieros? 192 kb de MCOB, de tensión máxima continua. ¿Cómo la ven? ¿Sí cumple? En la ingeniería eléctrica solamente tenemos que manejar dos conceptos: corriente y tensión. Nada más. Y decimos en la escuela que la ingeniería eléctrica es ley de Ohm más cerebro. O sea, hay que tener las dos cosas, ¿sí? Y es cierto. O sea, la corriente la voy a manejar con la sección transversal de los conductores. Barras, alambres, boquillas, todo lo que conduzca corriente lo voy a manejar con la sección transversal. Y el aislamiento lo voy a manejar, y la tensión con el aislamiento, ya sea clase, contemplando clase y nivel de aislamiento, ¿sí? Los dos conceptos. La clase pues es la tensión nominal a la cual voy a operar, y el nivel me lo da cómo estoy conectando el neutro de mi transformador, si está sólidamente a tierra, si está a través de impedancias o si está el neutro desconectado. Y así tengo que manejar el valor de tensión. Por lo tanto, amigos, si mi transformador está en estrella, lo más probable es que el aislamiento esté en 145 kb cada fase. Y si yo le pongo apartarrayos con una tensión continua de 192 kb, lo estoy desprotegiendo. Estoy por encima de la clase de aislamiento de las piernas del transformador. Lo mismo sucede en el lado de baja, que es 23. Aquí tiene apartarrayos de 12 kb. Si está en 23, ¿cuál sería la clase de aislamiento en el lado de 23? 15 kb, ¿no? Entonces, con 12 kb estoy perfecto. No, porque el apartarrayos de óxido metálico se está drenando sobre tensión a partir de 12 kb. Ya me está originando un problema. ¿Qué problema me está originando? Por ejemplo, si estoy en un poste y tengo el transformador allá arriba, entonces me está poniendo el transformador con potencial. Y si alguien llega en tiempos de lluvia a recargarse al poste, y como por ahí pasa el alambre, pues yo no sé cómo le vaya a ir a ese cuate, ¿no? O si andamos pasando de copas y nos llega la medianoche y nos gana la necesidad allí en el poste, pues creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces hay que tener cuidado con la selección del apartarrayos y permitir que esté ligeramente arriba de la tensión fase tierra. La norma dice que en la selección de los apartarrayos, los sistemas puestos a tierra sólidamente, como es el caso, aquí tenemos el X0, aquí tenemos el cable y pum, para tierra, ¿sí? La tensión máxima, la tensión continua de operación del apartarrayos debe ser la tensión de fase a tierra del sistema. Ese es el requisito a cumplir. Y es un apartarrayos que, bueno, no se va a alcanzar a ver aquí, de 245 kb con tensión máxima continua de 192 kb. Entonces, para atrás. ¿Sí? Bueno, aquí hay un fabricante que nos da los datos de sus apartarrayos. En este caso estaríamos hablando de una tensión nominal del apartarrayos de 240 kb, que me origina una tensión máxima continua de 190 kb. Estos valores deben ser ligeramente superiores a la tensión fase tierra del sistema, y dependiendo de cómo esté conectado, ¿verdad? Porque si el transformador está conectado en delta, entonces la clase del aislamiento es para fase-fase. Entonces yo puedo brincar un apartarrayos un grado arriba, porque el aislamiento me lo permite.
Bien, varios apartarrayos. Por supuesto que hay otras cuestiones a considerar, que me lo establece CFE, algunas normas en su momento de referencia de CFE muy válidas que hay que rescatar, considerar estos aspectos, como es la coordinación de aislamiento. Después me piden un medio de desconexión general. ¿Quién me lo pide? Me lo pide el 924-2, donde dice que debe de estar cerca de la acometida, a no más de 5 metros del equipo de medición. En este caso tenemos estas cuchillas que son Alstom. Tenemos que utilizar los números en la NMXJ 136 de ANSE para establecer todos esos números que vimos por ahí raros de 26, 49, 50, 51, 52, 63, 86. Posteriormente, bueno, debemos tener un interruptor de potencia en el lado de acometida que me lo pide el 924-2 de la norma. Entonces podríamos haber interruptores de potencia de tanque muerto, de tanque vivo, en fin, de transformadores de corriente. También podríamos considerar las NRFs de CFE para alta tensión. Existen más consideraciones para alta tensión. Esto no voy a trazar, pero se va a quedar en la ponencia aquí para que lo consulten, lo critiquen y manden sus comentarios. Muy bien, el 924-10 me pide un interruptor de potencia principal en la subestación acompañado de transformadores de corriente y de transformadores de potencial para que trabajen los relevadores, que son como las esposas, ¿verdad? Y los interruptores como los esposos. Si el relevador dice ábrete, tiene que obedecer, no hay más, ¿no? Entonces, ese es el punto. El 490-21 de la norma me dice que yo tengo que revisar todas las características del interruptor. Todo esto que dice aquí se tiene que ver reflejado en las características de este interruptor. En este caso es de tanque vivo. Y bueno, no sé, no se va a alcanzar a ver, pero aquí dice que es la tensión asignada a los impulsos por rayo, o sea, el BIL, y aquí dice que es 1050 kV, Paloma cumple, ¿verdad? Habría que ver entonces todas las características que se establecen en estos requisitos de la norma para ese interruptor principal que va a estar protegiendo transformadores. ¿Qué estará protegiendo ese interruptor? Está protegiendo los transformadores. ¿Qué protegerá? Lo único que este transformador va a proteger son las barras en 230. Eso. Recuérdense que existen varios tipos de protecciones, ¿no? Bueno, debemos de tener 4. Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga, protección contra fallas a tierra e interruptores de circuitos por falla a tierra, que es el que protege a las personas, ¿sí? Son esos 4. Yo les preguntaría, por ejemplo, bueno, todo interruptor debe tener desconectadores de aislamiento. Bueno, si no se permiten en alta tensión, no se permiten extintores de polvos químicos, únicamente de CO2. Si son transformadores arriba de 69 kV, deben de tener muros, contenedores del fuego. Los cuartos de baterías deben de estar independientes. El transformador de potencia, que tiene que tener su contenedor de aceite. Aquí quiero llegar. Aquí esta tabla para proteger contra sobrecorriente el transformador, que son para mayores de 600 volts, ya es alta tensión. Entonces aquí me pide, si ven, 600%, 300%, y en el lado de baja o de 125%. Entonces lo que la norma me está pidiendo es que al transformador en el lado primario lo proteja contra cortocircuito. No lo voy a proteger contra sobrecarga, contra cortocircuito, ¿sí?
Así, por ejemplo, tenemos que en el lado primario son 88 amperes y en el lado secundario capacidad máxima con todos los ventiladores dentro 843 amperes. Y esta protección es contra cortocircuito, pero bueno, pues voy a jugar con el tiempo largo, que es el 51, lo voy a ajustar a 100 amperes, y el tiempo corto a 1100 amperes en 0.1 segundos. Esta es la protección contra cortocircuito. ¿Por qué? ¿Por qué lo escojo así? ¿Por qué si el transformador es de 86 amperes, por qué escojo a 1100 amperes en 0.1 segundo? Porque quiero que el transformador supere la corriente de magnetización, la inrush, los 12 veces la corriente nominal primaria en 0.1 segundo. Entonces, tengo que estar todos con estos ajustes. Y bueno, podríamos estar trabajando también con el lado de 23. Este cuate sí lo voy a tener que ajustar para sobrecarga. Como son 843 amperes, lo estoy ajustando a 1000 amperes, y el tiempo corto lo voy a ajustar en base al valor de corriente de cortocircuito. Bien, este sería el interruptor de 23. Deben de tener cuchillas de aislamiento, y estas cuchillas, cuando se abran, deben de estar conectadas a tierra. Bueno, si quiero protegerlos con fusibles, tengo que ver las curvas de los fusibles. Si quiero proteger los capacitores, no dice la norma cuánto, pero me dice que dentro de su zona de seguridad, y aquí es donde tengo que contemplar corriente de cortocircuito y corriente nominal del capacitor. Por ahí van a ver una ecuación para esto, aunque la NMXJ 203 me recomienda para fusibles 1.43 veces la corriente nominal. Quiero hacer nomás comentarios sobre el sistema de puesta a tierra. Filosofías. La primera, la equipotencialidad. Todos los electrodos al mismo potencial. Todos interconectados, todos al mismo potencial. 2, trayectorias de falla a tierra independientes, ¿sí? Que no ocupen el mismo conductor de puesta a tierra todas las corrientes de falla a tierra. ¿Esto qué significa? Que no esté yo conectando todo a tierra a un mismo conductor. O sea, trayectorias independientes para que el sensor de falla a tierra de la protección funcione. La norma dice, es que si vienes una bajada de tierras, de pararrayos, y si te baja la puesta a tierra de la luz de obstrucción que tienes allá en la antena, tienes que interconectarla porque está menos de 1.80, ¿no? Y si lo interconectas arriba, se torció, porque ya vas a compartir en un cable dos trayectorias, la descarga atmosférica y la corriente de falla a tierra que puede presentarse en la luz de obstrucción. Entonces interconéctalas abajo. Siempre maneja trayectorias independientes. Y la otra, el sistema de puesta a tierra maneja sobretensiones. Las sobretensiones se van a drenar a través de los electrodos. ¿Por qué? No solamente maneja corrientes de falla a tierra, porque un transformador conectado en delta también requiere sistema de falla a tierra, puesta a tierra para sobretensiones. Bien, hay que medir, aquí hay que agregarle, aquí la norma falla, no cumple la Ley Federal de Metrología y Normalización, y sí tiene que ver mucho en la verificación, la Ley Federal de Metrología y Normalización, es la ley primaria, es la ley secundaria, la ley primaria es la ley de la industria eléctrica, y la ley primaria, la Ley Federal de Metrología y Normalización dice que las normas oficiales mexicanas deben contener métodos de medición y métodos de muestreo en su casa, y esta norma incumple la ley, no tiene métodos de medición, o sea que como lo midan, da igual. Es todo, y discúlpenme que haya tomado su tiempo de preguntas, pero Muchas gracias, ingeniero Bulmaro, agradecemos su participación. En nombre de ACOEO agradecemos su presencia y procederemos a entregarle reconocimiento, así como nuestro tradicional rodo. Muchas gracias, un aplauso por favor.